I'd like to pay tribute to Liz Truss for her dedicated public service to the country. She has led with dignity and grace through a time of great change and under exceptionally difficult circumstances, both at home and abroad. I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. Buenos días, 8 de la mañana. La política es el arte de transformar lo que todo el mundo no quiere que vea en lo que todo el mundo quiere que vea. Y ahí tienen a Rishi Sunak, parece un corderico, más bueno que nada, y ha llegado hasta allí, bueno, que parece House of Cards en estado exacerbado. Pero hasta ahí ha llegado, buenecico él, el típico yerno que toda suegra quiere tener, el típico británico que va a levantarlo todo, pero es parte del sistema, es parte del sistema, es parte de esos mercados financieros que apoyan a un Rishi Sunak, que es uno de los presidentes más jóvenes del último siglo en Reino Unido y que va a liderar el cambio conservador, sobre todo económico, y que no se contuvo con Boris Johnson, que ha sido parte fundamental en el impulso del empujón hacia afuera a Liz Truss, le faltó poner en la lechuga, y que ahora no ha dejado ni tan siquiera que haya contrapartes en esas primarias para no repetir lo que pasó en las anteriores. En las anteriores estaba seguro que iba a ganar y por eso hubo primarias, y en esta estaba seguro que iba a perder y por eso no ha habido primarias. Por lo que la política es el arte de transformar lo evidente en algo distinto para caer bien. Modelo Sánchez. Ahí está, Rishi Sunak, ya tienen su propio Sánchez. Los británicos, hombre, este viene del sector financiero, este viene de hacer algo. Rishi Sunak, que se va a poner ya manos a la obra a partir de las 11 de la mañana, verá al rey de Inglaterra y a partir de ahí cogerá todos los mandos. A las 9 de la mañana, 2 horas antes, Liz Truss en Downing Street va a coger todo y pirarse. Eso sí, va a pedir las 115.000 libras esterlinas anuales para seguir viviendo razonablemente bien. Es el sistema y esa política que transforma todo para que tenga esa imagen, ese colorcillo. Entonces es una que ha sido ese chispazo, esa necesidad que necesitaba el mercado para darse un movimiento. Fíjense en el gráfico de midterms que todo el mundo ya esperaba, el movimiento de subida hacia las elecciones, hacia la reunión de la Reserva Federal. Este gráfico de midterm que les enseñamos desde el inicio del año sigue caminando en el entorno que se esperaba. Fíjense el movimiento de subida desde finales de octubre hasta inicios de noviembre, que va cumpliéndose. Hoy ha tocado incluso el S&P 500 en futuros los $3.800, a pesar de los nubarrones. Porque piensen una cosa ustedes, si los nubarrones, todo esto no habría sucedido. Si los nubarrones, esto no habría pasado. Habría pasado esto, que es la media a largo plazo del S&P 500. Pero sin los nubarrones en el año, esto no habría pasado. Significa que se hayan creado artificialmente. Lo que significa es que estaban allí, en el momento adecuado, en el proceso justo y en el punto concreto para que se vayan cumpliendo los patrones que nos van enfocando hacia dónde va ahora la recuperación. Pero siguen los nubarrones. Los nubarrones no se han ido. Lo que pasa es que son menos persistentes de lo que había, y lo que pasa es que el sector financiero, que va controlando sus pequeños desórdenes, por decirlo de alguna manera, pone y quita, quita y pone, y en este caso Rishi Sunak era el candidato desde el principio, incluso desde antes de Boris Johnson,
para recoger ese testigo. Cuando era alcalde de Londres ya se veía que Rishi Sunak era a largo plazo el primer ministro británico. Por todo, por origen, por importancia multicultural, por formación, venir del sector financiero, es parte de Canary Wharf o de Liverpool Street, da igual, uno u otro, más banking que Canary Wharf, pero en ese entorno Rishi Sunak llega al poder y en ese entorno el mercado sigue disfrutando el movimiento de su vida. Dicen los mercados, bueno, todavía nos queda un 10% de susto. Bueno, parece que empieza a llegar tarde el susto. Vamos a ver si pudiera llegar, pero vendría con un decalaje importante. Lo que se está viendo es la recuperación del mercado. Tanto, vamos a verlo, 3.800 hoy va a ser una de las claves fundamentales. El otro punto importante del día está aquí. Ayer vimos un movimiento histórico y económicamente fascinante. Lo que se vivió en el entorno de el gas natural, en un momento concreto, aquí, en el que el futuro a cortísimo plazo, entre comillas el contado, se puso en negativo. Piensen que esto ha llegado a estar en 300, como están los futuros a largo plazo ahora mismo. Esta caída hasta llegar a cero, que no es en el día, sino que ha sido desde verano, pero que ayer tuvo este protagonismo en negativo, menos 15,78. ¿Por qué y qué significa este movimiento del gas natural en la jornada de ayer? Que no son los futuros a largo plazo que estamos viendo, que estos han caído por debajo de los $100, pero no por debajo de cero. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que a muy corto plazo esos metaneros que incluso se llenaron más de lo que se esperaba porque pensaban que iba a haber escasez necesidad, sobre todo en Europa, de gas, se han encontrado con que llegan a España y dicen, ¿y dónde pongo el gas? Y dicen, pues espérate un ratico. ¿Cómo que me espere? Si tengo que ir a recoger otra vez gas para volveroslo a traer, es que no tengo donde descargas. Y lo mismo en el norte de Europa, y lo mismo en diferentes partes del mundo, donde ahora mismo el gas se han abastecido los países tanto que han conformado esta fotografía. Fíjense que estamos hablando de 2020 en este entorno, que estamos viendo la subida estratosférica en Europa, provocado sobre todo por la necesidad hacia verano, el pico en verano en los $300, y a partir de ese pico en verano del gas, el movimiento sin duda de bajada, pero ya ayer, en la jornada de ayer, esto ya se vivió por debajo de cero, en la jornada de ayer, esto ya se vivió en los tiempos del coronavirus. Llegaban los petroleros, iban a descargar y decían, llévenselo. No, es que le pago porque lo ponga donde quiera, pero yo no lo quiero. Y se vivió esa situación en los tiempos del coronavirus, donde los precios llegaron a estar en momentos puntuales en negativo. Pues algo similar, prácticamente igual, se vivió en la jornada de ayer con el colapso total ya de los precios del gas natural en una situación europea en el que ahora mismo Europa lo que menos necesita, porque no tiene capacidad de quedárselo, de abastecerlo, es precisamente el gas. 5 claves del día para entender una jornada en la que vamos a ver otra vez movimiento en positivo a la espera del Banco Central Europeo. Vienen los futuros con la duda, sobre todo en Europa, de si marcar un poquito más en negativo o estar planos, pero muy cercanos a la espera del Banco Central Europeo a no tener demasiado movimiento. Sunak ha dado tranquilidad, ha dado relajación, pero por lo que les decía al principio, Sunak es parte del sistema. Sunak es un tío del mercado financiero. Sunak estaba previsto que estuviese ahí. Sunak es parte del sistema. Sunak es parte del plan. Sunak es parte del movimiento hacia un nuevo concepto económico que impulsa sobre todo la banca financiera, la banca patrimonial internacional. Y Sunak recoge el testigo y va a poner en marcha la mayor reacción económica contra la crisis. Sunak, se pueden imaginar que es pro-OTAN, que no es Meloni. No vamos a tener la duda en ni un milímetro en lo que va a hacer. No vamos a tener la duda en lo económico ni un milímetro porque ya fue ministro de Economía. Sunak va a sentarse con los fondos con una facilidad pasmosa. Sunak va a coleguear con la banca privada y patrimonial británica y norteamericana. Sunak es parte del sistema. Por lo que va a recoger el testigo y le va a meter la mayor reacción económica contra la crisis. Va a impulsar sobre todo que Reino Unido pueda estar haciendo
la limpieza en la caída del Producto Interior Bruto y sobre todo en la salida de la recesión lo más pronto posible, rodeándose precisamente de lo contrario que decía Meloni el pasado sábado, de académicos y tecnócratas. ¿Eso significa teoría de la masa monetaria? ¿Eso significa la teoría moderna monetaria? Pues tiene pinta que sí. Tiene pinta que lo que va a impulsar sobre todo es un movimiento donde el Banco de Inglaterra, Bailey está, bueno, que no entra en gozo de ver que está Sunak con él, para poder implementar una política monetaria alineada con la política fiscal, lo contrario a Liz Truss. Sunak, perfecto, 11 de la mañana le escucharemos, pero estaba provisionado, está ya conseguido, ya no hay ninguna duda en el entorno británico, lo normal es que el entorno británico empiece a remontar y además va a coincidir, y lo van a ver, con que los datos también empiezan a sonar diferentes, la melodía en Reino Unido, el tonito de Reino Unido va a ser distinto, y a partir de ahí Europa más tranquila, Estados Unidos más tranquilo, Occidente más tranquilo, porque la música, la melodía ya suena acorde con el resto. Vamos a ver cuando llegue el invierno cómo Macron le filtra energía, cómo le va tirando desde sus centrales nucleares, que las tiene en un estado lamentable. Y ese es el único punto que ahora mismo a Reino Unido le chirría en toda la fotografía, y es su dependencia de la energía francesa en los picos del invierno. En verano piensen que es Reino Unido el que le manda a Francia, pero en los picos de invierno es Francia la que le manda, pero a tope, energía precisamente al Reino Unido. Por lo que si las centrales nucleares, que ahora mismo 26 de 56 en Francia, están en mantenimiento, reparando temas de corrosión, no consiguen estar en el tiempo que deberían, llevan 6 semanas de retraso con la broma Macron y sus centrales, puede ponerle en un problema a Sunak, pero puede poner en un problema de crisis energética, parece que muy puntual. El gas que han visto que llega a cotizar en negativo, vamos a ver en la jornada de hoy, porque esa caída de la demanda parece ya no evidente, sino salvaje, lo cual hace pensar también si Europa, no, como le decíamos los últimos días, no se ha pasado de lista diciéndole al mundo, necesito, pues toma metaneros, ¿a cuánto? Toma. Y ha elevado el precio del gas natural, sobre todo en Europa, ese TTF holandés, en unas barbaridades que se ha pagado al precio más caro. Es decir, cuando ahora ya te has abastecido, te has llenado hasta las cejas, entonces ahora el precio del gas natural está 1/3 de lo que estaba. Pero tú lo has pagado, bueno, como si fuera el tío Gilito. Oiga, que los europeos quieren gas, pues véndeselo 3 veces más caro. Hemos hecho el ridículo. No era necesario ponerlo ahí. ¡Hala! ¿Qué necesitamos? Ojo con el tema de la escasez, porque empieza a ser uno de los factores fundamentales en esta recesión económica a la que nos encaminamos. Por ejemplo, en diésel en Estados Unidos, donde quedan apenas 25 días de reservas. Ojo con el término escasez. Han visto al dólar, cómo le ha impactado al conjunto de la economía precisamente la escasez contra pares, han visto ahora la escasez del gas natural, vieron la escasez del petróleo en los tiempos del coronavirus y ahora también empieza a escasear esas reservas de gasoil, de diésel en Estados Unidos. Por lo que vamos a ver cómo cotiza la energía en el día. Pongan en contexto esta situación. La energía es el principal valor por revalorización en el año junto al dólar. Quien ha invertido en energía al inicio del 2022, en marzo del 22, en abril del 22, capitán general en la historia, ¿eh? Capitán general. E incluso el que empezó a invertir en septiembre, viendo la caída que había tenido la rentabilidad, estaba al 50%, cayó al 35%, el que ha recuperado otra vez la subida, pues también capitán general. BCE se reúne el jueves. Dentro de 2 días estará toda la programación de Negocios Televisión allí en Frankfurt para ver todo el detalle de lo que dice el Banco Central Europeo, para olisquear, para ver entre pasillos y despachos. Bueno, eso no, porque no podemos entrar ni a los pasillos ni despachos, pero sí en Frankfurt, para ver entre la banca privada, que hay mucha allí, Commerzbank, Deutsche Bank, por dónde van los tiros de un Banco Central Europeo que tiene mucho trabajo encima de la mesa. Y uno de los puntos que tiene encima de la mesa es esto que le puede estallar directamente al gobierno en las próximas semanas. Y es un dictamen que el Banco Central Europeo va a hacer solo una vez, lo va a colgar en su página web con lo que significa de confianza con el gobierno español. Ahí lo tienes, ahora prepárate. Y va a analizar en concreto, sobre todo,
si el impuesto a la banca que el gobierno español está poniendo encima de la mesa puede poner en peligro todo el sistema financiero, primero español y luego europeo por las ramificaciones. El sistema bancario español no es un sistema menor en el conjunto europeo, sino que es parte del sistema líder en Europa y en el mundo. De tal manera que el ataque a la banca española, que se quiere llevar un 8,5% de los beneficios en la parte alta, en la máxima previsión de quitarle beneficios a la banca, tiene la duda el Banco Central Europeo, y lo va a analizar en ese informe como punto fundamental, si puede golpear al conjunto del sistema financiero en un momento en el que la crisis inmobiliaria gana cuerpo. Todavía no la tenemos con los ojitos, la nariz y la boca dibujada en el papel, pero sí que tenemos que tiene el pelico hacia arriba, que tiene una fotografía ahí con un poquito de pecas. Tenemos algo ya de fotografía que se parece además a la fotografía que teníamos en 2008 en el momento inicial, y solo le falta ponerle como transparencia la crisis financiera. Por lo que el Banco Central Europeo va a ser exigente, va a ser muy duro con el gobierno español y puede meter al gobierno español en una crisis muy importante en el que los propios ciudadanos se den cuenta de lo evidente. Y es que no tienen ni idea. Y que le han metido un guantazo al sector financiero simplemente porque pasaban por allí, porque algún día fue alguno al banco, a la oficina, no le pusieron la cara que querían que le pusiera y dijo, oh, le damos a los bancos. Pero fundamentado en otra cuestión de, es que tienen beneficios extraordinarios. Están subiendo los tipos de interés. Por eso se los vamos a quitar. Eso no parece muy lógico, ¿no? Oiga, es que yo vendo mucho más en mi empresa. Bueno, pues te voy a quitar los beneficios extra. Vive con lo que estés. Esto es propio de otros sistemas, ¿no? Del democrático y no del europeo. Por lo que el Banco Central Europeo tiene como excusa decirle al gobierno español, como te cargues el sistema financiero, no vengas a pedir ni mecanismo antifragmentación, ni apoyo en la emisión de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, como le metas el guantazo al sistema bancario y nos pongas en peligro a toda Europa por tu tontería, por querer ahí, venga, que voy a salir a una rueda de prensa a decir que soy Robin Hood. Oiga, como la pifies, como tengas el error táctico de atacar a quien no tienes que atacar para trincar impuestos que además no necesitas, como vengas luego a pedirme el mecanismo antifragmentación, lo de los hombres de negro del 2013 viniendo a España es poco. Vamos, te vamos a asaltar directamente, precisamente para cambiarte el impuesto. Por lo que el gobierno debería empezar a valorar de qué manera ese movimiento estratégico, que ya parece evidente que es un error de calado, puede además llevárselo por delante en el sentido de una intervención futura, una vez que pudiera necesitar el mecanismo antifragmentación por la escasez en las emisiones. Por lo que se está metiendo el gobierno en un lío descomunal. Y lo mejor que pudiera hacer es recibir el dictamen del Banco Central Europeo, que llegará en breve, y con ese dictamen acudir otra vez a la ley y decir, vamos a modificar esto y esto, no vamos a decir nada, pero se ha quedado todo más o menos como estaba. O puede seguir en plan Robin Hood, pero Robin Hood con un lío en la cabeza descomunal, no el Robin Hood que todos tenemos en la cabeza puesto, y entonces liar la parda y meternos en una crisis financiera que eche todo por los aires y además con una intervención por culpa de ese cambio. Ojo con este punto, porque si España pone en peligro la solvencia y la estabilidad, los mercados lo van a ver enseguida. Es decir, el punto clave del diferencial de deuda española está cuando salga el dictamen del Banco Central Europeo y la posterior reacción de España. O en el periodo entre medias, dictamen Banco Central Europeo, reacción de España. Cuanto más tarde la reacción española, más subida o más puede haber subida del diferencial por el riesgo que vean precisamente que el Banco Central Europeo no pueda no salir en su defensa porque diga, mira, ahora chaval, ahora te pones tú y como eres tan chulo, tú mismo te liberas de la que te está cayendo encima. Ojo este. FED se plantea endurecer, se plantea frenar su endurecimiento monetario a partir de diciembre. Bastaría más, faltaría más.
En diciembre estaremos en el entorno del 4,5, con 2 jumbo subidas de 0,75, con los tipos hipotecarios allá, en el 7%, vamos a ver hasta dónde se pueden ir. Y dice la FED, bueno, nos planteamos frenar el endurecimiento. Pero ¿y a dónde queréis llegar? ¿Al 25%? No, es una broma. ¿Al 6%? ¿Al 5,5%? ¿Cómo que vais a frenar el endurecimiento monetario? Se supone que no es que lo vais a frenar, es que lo vais a parar. Vais a ver y vais a tomar nuevas decisiones. ¿Pero qué significa que lo vais a frenar? No, lo vais a frenar. Habéis dicho que lo vais a parar. Que vais a hacer un wait and see, que vais a hacer un partido a partido de Simeone, que vais a decir, me paro aquí, veo el destrozo que hay montado, porque ahí sí que los efectos van a ser muy llamativos y luego veremos por qué, pero la gente no se está enterando de nada, pero de nada. Y de repente se van a despertar un día diciendo, ¡uy, qué pesadilla viví esta noche! Parece que no hay dinero. ¡Ay, no, que no hay dinero de verdad! No hay dinero en el sentido de que escasea, que no tengo para X, que no puedo hacer, que no tengo para... Ya lo verán ahora. La situación ahora mismo es de un ciudadano que está, bueno, en su ensoñación, tirando de tarjetas de crédito. ¡Qué bonito el coche! Vamos. Oye, Pepi, la lavadora, vamos a cambiarla, no te preocupes. ¿Pero dónde está la gente? Y sobre todo, ¿cuál es el discurso de las instituciones viendo la que se viene encima? Pues no hay recesión. Si esto es técnico, son 4 economistas que se han volado, pero en el fondo no estamos en recesión. Y la gente gastando. Ya verán el puente del 1 de noviembre aquí en España. A viajar, venga, tira. Oye, Pepi, que no tenemos para pagar el alquiler este del puente. No pasa nada, tengo una tarjetita que me han dado que te presta de todo. Oye, ¿alguien puede poner un poco de pausa en esto y decirle al ciudadano que dentro de 6 meses lo vas a necesitar? Que es que igual es lo que te vas a gastar en calefacción en un mes. ¡Para el carro! Pues no, lo van a ver ahora los gráficos en Estados Unidos, pero como fotografía en general. No está ahorrando nadie. No hay previsión de nada. ¿Por qué? Porque el mensaje de las instituciones lleva engaño. No estamos en recesión. Miren qué bien la tasa de desempleo. Pero si estamos en máximos de puestos de trabajo ahora mismo, si la tasa de desempleo está en mínimos, si estamos en pleno empleo, esto va a ser superficial, esto no va a ser una recesión profunda. No, no tiene que ver nada con la crisis financiera del 2008. No, pero si los pisos, como mucho, retocarán un poquito, pero no... Estoy tomando el pelo a la gente. Diga, oiga, el riesgo es tanto de esto. Solo alguna vez salió Calviño a decir, bueno, nos espera un invierno, un otoño muy complicado, y la gente entiende que es complicado. Ven a Calviño y dicen que no te compras un bolso de Loef, sino que vas a comprarte uno de no sé cuántos, de Michael Kors, ¿cuál es el planteamiento? Y ahí está el problema, no hay una visibilidad real hacia el ciudadano de la entrada en recesión, de los problemas económicos que vamos a afrontar en el medio plazo, vamos, lo de siempre, para que dentro de 4 meses digan, pero ¿cómo no estabas ahorrando? Para que hace 6 meses nadie dijera, cámbiense a hipoteca fija, sí o sí, ya. No lo dijeron. ¿Por qué? Porque son parte del sistema. Y aquí está la clave de toda la historia. ¿Por qué Sunak? ¿Por qué todos estos? Son parte del sistema. Y no dan la alerta donde tienen que darla porque son parte del sistema y el sistema sale beneficiado de toda esta historia en muchas situaciones. Teresa Rivera, esto es de lo mejor del día, dice, calcula que el Barmar podría estar preparado en 5, en 6 o en 7 años. Me faltó decir, en 2050 estará seguro. No se preocupen, que ahí irá el hidrógeno verde o lo que haya por entonces, por la tubería esta famosa que nos lleva desde Barcelona a Marsella en un viaje fantástico, surfeando por encima de la tubería y mirando a los lados. ¡Venga! ¡Cachondeo! Pero ¿cómo que va a estar preparado en 5, 6 o 7 años? En 5, 6 o 7 años lo que puede no existir es el Barmar este, que se van inventando nombres de esto, el Midcat, el Barmar, la tubería, hombre, ya está. La tubería que no nos ponéis, que tendría que haber estado hecho en 2019, que vosotros queréis llevar el hidrógeno verde porque se os ha metido en la cabeza, o Dios sabe por qué, y no hay manera de que pongáis en marcha lo que es necesario para España.
Ahora dejemos a un lado Europa, que es necesario. Para España, puestos de trabajo, mayor capacidad, se podrían ampliar las plantas de regasificación, no llegaría el gas natural a estar en negativo en Europa, porque España recogería toda la carga de metaneros en una mayor capacidad de regasificación y lo lanzaría a Europa. Pero sin embargo nos metemos en un proyecto que nos ha convencido el Macron que estará en 5, en 6 o en 7 años. Esta es la clase política que tenemos. Esta es la ministra de Energía que está yendo a Bruselas a ver si eso estará en 5, en 6, en 7 años. Pero esto no puede ser. Pero que una ministra de Energía que acaba de aprobar esto, quitando otro proyecto que estaba en 2 años, se acababa en 2 años, tubería puesta, ¡hala! Gas natural a funcionar. Bueno, perdón, estaría funcionando si en 2019 todos estos cazurros no dijeran que el gas natural nunca sería un negocio para España. Es que esto lo han dicho estos. Y aquí están, ya nos convencen que mejor que hacerlo en 2 años, pero solo de gas natural, pues mejor en 5, 6 o 7 años. Es que esto es textual. Estar preparado en 5, 6 o 7 años. Pues en 5, 6 o 7 años ya tendremos la tubería, como si le dices a los alemanes ahora mismo. Miren, en 5, 6 o 7 años ya tendremos las planticas esas flotantes para el gas. No se preocupe, que en 5, 6 o 7 años ya tendremos arreglado el problema. ¡Joder! De verdad. En 5, 6 o 7 años, cuando la otra opción era en 2. Y toda la patronal, incluyendo la catalana, que había impulsado el tema del MidCat. Bueno, ministra, bueno, presidente, pero ¿dónde estáis? Pero no os estáis viendo que se han tomado el pelo. ¿Cómo que en 5, 6 o 7 años? Pero es para futuro. ¿Qué futuro? ¿Para qué futuro? ¿Para dónde? Resuelve los problemas de corto plazo con medidas de corto plazo y búscate tus movidas de futuro como quieras para futuro, pero no confundas el corto plazo y la necesidad inmediata de tener una tubería que haga que ya lleguen las inversiones a plantas de regasificación en España para toda Europa, y eso ahora mismo se está parando porque tu plan va a 5, 6 o 7 años. ¿Cómo que a 5, 6 o 7 años? Pero miren, si parte de lo que hay en el presupuesto, que no sabe ni el gobierno a dónde va destinado, 1.200 millones, luego hay 3.000 por otro lado, todo eso ya pagaba el MidCat. Es que no necesitamos ni el dinero de Europa. Dinero de Europa que no sabemos ni traer, por lo que tampoco pasa nada. Oiga, es que los europeos nos van a dar no sé cuánto, pero si da igual, si te los dan y luego no lo sabes repartir, si no llega nada. Pero si los fondos Next Generation son como los cuentos de mi abuela, que los repetía 800 veces y nunca te lo daba. Oiga, que te voy a dar no sé qué, oye, que te voy a dar no sé cuántos. Oye, abuela, que llevamos así 20 años. Pues esos son los fondos Next Generation. Bueno, que van a llegar, bueno, van a aportar el 1,5% del Producto Interior Bruto. Oiga, deje de tomarnos el pelo a todos. Gráficos del día para entender esta mañana de qué manera el petróleo también se está convirtiendo en uno de los factores fundamentales para entender la pelea entre la OPEP y Reino Unido. Este gráfico, que aparece en la jornada de ayer por parte de Goldman Sachs, nos marca cómo va a ir evolucionando el precio. Cuarto trimestre del 22, primer trimestre del 23, segundo trimestre del 23, estimados estos por supuesto, tercer trimestre del 2023, de tal manera que nos permite ver cómo se va a comportar el precio del petróleo incluso a 3, 6, 12 meses. Y lo que dice aquí Goldman Sachs es que el West Texas se va a comportar en el cuarto trimestre en una media de $105, $110 en el primer trimestre del 23, en el segundo trimestre del 23 $100 y en el tercer trimestre del 23 105. Pero parémonos aquí. Primer trimestre del 23, inicio ya de la recesión con cuerpo, beneficios empresariales según Bank of America cayendo ya en el entorno del 15 o del 20%, tocará un pico de 110. Piensen que el máximo desde la guerra de Ucrania fue 128, que lo tenemos en el entorno estos días entre 90 y 100 bailando, más cerca de 90 que de 100. Pues el repunte hasta 110 llevaría al petróleo en el primer trimestre de 2023 a volver a tocar pico. Pero si nos vamos al europeo, al Brent, nos veríamos en el entorno, este es el Brent americano, perdón, a 115 dólares, con 110 ya en este cuarto trimestre camino de la Navidad que estamos yendo. Y solo en el segundo trimestre del 23 se vería una contención. ¿Por qué?
¿Y por qué escasea el diésel ahora mismo en Estados Unidos, donde solo hay reservas de 25 días? Pues porque una gran parte de los ciudadanos que vive en casas unifamiliares, es decir, en chalets o en finquitas, ¿qué es lo que está haciendo? Comprar petróleo. ¿Para qué? Para las calderas. Ante la subida que ha tenido el gas natural, lo que ha hecho gran parte de la población que puede tener independencia energética, ven a llenarme el contenedor ese. Ven a llenarme el contenedor de petróleo, de diésel, para poder pasar el invierno, pero llénamelo hasta que no te quepa ni un centímetro más. De tal manera que ahí empieza la escasez de diésel, la escasez de fuel y el planteamiento hacia invierno que hace Goldman Sachs en este informe, que lo que dice es, va a haber un mayor consumo de petróleo para cuestiones energéticas, es decir, para calefacción, a la vez que vemos un repunte, pero más en el cuarto trimestre del 22 del gas natural, para disminuir en el primer trimestre del 23. ¿Por qué? Por el cambio hacia fuentes petrolíferas para conseguirte parte de la calefacción. El movimiento es sobre todo destacado en el Brent, donde tocará ese pico en 115, que significa que va a tensionar otra vez la inflación. ¿Por qué? Porque los niveles del año pasado, de primer trimestre de 2022, eran inferiores a estos 115. De tal manera que en el segundo trimestre la inflación comparada va a mejorar, va a tener un dato más positivo, pero ojo con el primer trimestre, donde se ve que empiezan esos beneficios empresariales a caer y empieza además el petróleo a subir hasta 115, marcando el diferencial frente al año pasado. Tienen aquí UBS también la última hora, revisa el pronóstico del Producto Interior Bruto de China para 2022 al 3,2, ayer dieron el dato en China después de haberlo escondido semana y pico, una semana, superior al 3,2%, estaba en torno a ese 3,5, hoy al 3,2, desde el 2,7 anterior, es decir, está mejorando la previsión UBS de las cuentas de China a pesar de la caída de las ventas minoristas, lo que significa que UBS valora que la demanda interna china va a seguir igual de débil, pero que las exportaciones van a repuntar, lo cual es noticioso y sobre todo cambia la fotografía anterior. Y es que el sector exterior va a aportar más. ¿Por qué? Sobre todo por la caída de sus pares competidores en la exportación, Alemania y Japón. Ojo a este movimiento de UBS que mejora en 5 décimas, del 2,7 al 3,2 el crecimiento de China. Está lejos del 5,5 que pedía el gobierno, pero es un empuje importante que nos lleva a pensar que China va repuntando o va saliendo con más fuerza. Volviendo a los gráficos, miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo los beneficios por acción, mirando la media de 5 años, la verde, mirando la media de 10 años, la azul, nos marca el movimiento actual con el SP500 mirando al precio-beneficio por debajo, lo que nos daría un momento en el que podría empezarse a ver recuperación, sobre todo a fin de año, y luego en 2023 será harina de otro costal. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera los datos PMI que vimos en la jornada de ayer en Europa nos están dando una fotografía de recesión muy clara que encara a todo el viejo continente, porque hay que incluir además al Reino Unido. Eurozona en su conjunto ya en negativo, con además los inventarios cayendo, desplomándose, lo mismo en Reino Unido, una fotografía prácticamente igual Reino Unido y Eurozona, corazón de Europa, Alemania, todavía más profunda la caída en esos PMIs y en los inventarios, en las órdenes a fábrica, y lo mismo en Francia, que está ahí como detrás de Alemania para que no le vean. Yo me pongo detrás de estos y que no me miren demasiado, con una fotografía de inventarios que es idéntica a la alemana, con una situación energética además en Alemania, en Francia, que no la querrían tampoco los alemanes, que es 6 semanas de retraso en sus centrales nucleares sin terminar de hacer ni la reparación ni el mantenimiento. Por lo que PMIs, siendo otra de las fotografías clave que vimos en la jornada de ayer a medio plazo, sitúa a la economía europea y británica en proceso de recesión. ¿Cuándo? En breve, probablemente en este mismo trimestre. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera China está jugando ahora mismo la fotografía también, cogiendo la ventaja competitiva que le va dando Rusia. Vamos a ver importaciones y exportaciones en dos gráficos distintos. Este primero nos marca sobre todo
no en barras, este va en línea, nos marca el crecimiento. Las importaciones es la línea más oscura, la línea más clarita azul son las exportaciones a Rusia, y la línea más oscura son las importaciones desde Rusia. Fíjense, porque uno de los problemas que tiene Rusia no es la exportación, sino la importación. La exportación, a pesar de las sanciones, va drenando, la caída es del 2%, las importaciones, la caída es cercana al 40%. Está en una situación en la que está ya a punticos de los punticos para ya, es que ni importar, es decir, que nadie le venda. ¿Y ahí quién ha salido en su apoyo? China. Miren el movimiento, no comparado con lo que se está forrando China con la compra de energía. Fíjense el movimiento aquí, llama la atención esta caída final que nos estaría dando a entender que China también tiene la demanda interna un poquito así, por culpa de los lockdown, y marca un proceso de retroceso. Pero fíjense la primera fotografía de China-Rusia, de cómo ve China a Rusia, tanto en las importaciones como en las exportaciones. Exportaciones que van subiéndole, que le van dando más proyección, pero China no necesita mucho más porque ya exporta al mundo, solo le necesita dar lo que de verdad Rusia necesita y se lo entrega, pero las exportaciones, donde China sí necesita a Rusia, ahí el movimiento de subida es espectacular, en comparación mucho mayor, hasta el punto de llevar esa balanza comercial entre China y Rusia a términos negativos porque le beneficia en términos energéticos. Miren el siguiente gráfico porque es más claro para entender todavía de qué manera, si comparamos las exportaciones y las importaciones desde, bueno, en Rusia en septiembre por cada año desde 2007, 2022, cómo se han ido comportando, verán que la relación comercial es históricamente elevada en las exportaciones de China a Rusia, en la parte azul, como veían en el gráfico de antes, con un diferencial con las importaciones de China. Pero en la comparación, como verán en barras, se ve todavía más claro que el proceso de comprar energía, que en años como 2014, 2013, 2012, 2011, 2015, 2017, tenía un comportamiento más o menos natural, porque Rusia tenía toda la exportación a Europa, sobre todo con Alemania como factor fundamental, que le daba esa competitividad, que le daba ese factor competitivo frente a otras economías. En cuanto China ha visto que tenía acceso a trincar ese factor competitivo de Alemania, se ha lanzado ahí como hiena en la película del Rey León, a por él. Y todos además, para conseguir precisamente una ventaja competitiva que lleva a que UBS, como hemos visto ahora mismo en la revisión al alza, diga a UBS, vamos a subirle porque va a mejorar la competitividad en la exportación. ¿Por qué? Materia energética. ¿Quién anunció este fin de semana que ya no iba a dar más energía, en este caso gas, a Europa? China. ¿Por qué? Porque lo quiere todo. Es verdad que puede revender esto a Europa y ganar un beneficio comercial, pero es mejor dejar que se pudra económicamente con tal de ganar esa posición competitiva y arrancarle parte de la tarta de mercado a Alemania, que es el juego claro que está haciendo China en esta historia, que es jugar junto con Rusia a ganar la ventaja competitiva, a trincarle esa tarta de mercado vía el queso que ha perdido Alemania. ¿Dónde está mi queso? Lo tienen los chinos. ¿Quién se ha llevado mi queso? China. Míralo. Tienen tu energía. Y se ve muy claro en el gráfico a medida que van pasando los meses, y vemos como la ventaja competitiva de una energía barata que te permita a tu economía como motor que está engrasado, funcionar, se lo está llevando China, se lo está quitando al conjunto de Europa. Es prácticamente evidente. No sé si tenemos a Teresa Rivera. Tenemos a Kadri Simpson. Bueno, vamos a esperar a Teresa Rivera y vamos viendo gráficos. Están llegando todos los ministros de energía a la cumbre para ver por qué hacen. Lo que no sabemos, y esto se ha quedado, lo vimos el fin de semana, pero a paso desapercibido, en este entorno en el que China te está golpeando y te ha quitado el queso, los líderes europeos en la cumbre del pasado jueves y viernes se metieron en una sala todos 3 horas, dejaron los móviles fuera de la sala. Repito, se metieron en una sala, cogieron los móviles todos, los dejaron fuera de la sala, repito, cogieron los móviles y los dejaron fuera de la sala y se metieron a discutir.
sobre China, que dejáis los móviles fuera de la sala. ¿Os habéis pegado un golpe todos o qué? ¿O es que estáis pensando lo que todos estamos pensando que estáis pensando? Pues se reúnen los ministros de energía, ¿con móvil o sin móvil? Para hablar de China. ¿Dentro de una sala apartados? ¿Este es el miedo a China? ¿Este es el problema? ¿El queso? ¿Por qué se meten los líderes europeos a hablar cuando en una cumbre de líderes europeos tienen la libertad absoluta de hablar entre pares, como compatriotas europeos sobre China? Repito, entran los líderes europeos en una sala, vamos a hablar de China, vámonos al lado. Se meten en la sala, móviles fuera. Scholz, dame el móvil. No, se lo doy aquí a... Sánchez, dame el móvil. No, se lo doy aquí a mi... Macron, fuera el móvil. Oh, raro, ¿no? Estamos pensando lo mismo todos, ¿no? Oiga, ¿y eso es libertad europea? ¿Ustedes no pueden hablar lo que quieran? ¿Tienen todos los móviles pinchados? ¿O cómo es la historia? ¿Tienen los móviles pinchados? ¿No quieren que alguien filtre? ¿Hay algún vacilón dentro de la cumbre de líderes europeos que va a coger el móvil y va a hacer, espera, Sánchez, habla, o Scholz, Sánchez importa menos, Scholz, habla, que te grabo, sí, te mando el vídeo? ¿Eso? ¿Cuál es el planteamiento? Merece una explicación, ¿eh? Es decir, los líderes europeos tienen tan poca libertad para hablar con un móvil delante que lo dejan fuera y se meten 3 horas en una sala a hablar de quien está impactando de manera directa en el conjunto de la economía europea, quitando el queso energético que tú mismo has renunciado a tener. ¿Qué hay aquí? Y cuando salen de allí, 3 horas después, dice von der Leyen, hay que entender la rivalidad europea y China. ¿La rivalidad europea y China? ¿Vosotros que habéis dejado los móviles fuera porque no tenéis confianza entre vosotros o con los móviles? Todos sabemos lo que estamos pensando. No hace falta que lo digamos. ¿Lo qué es? No hay ni una explicación de los líderes europeos. Por supuesto, Sunak, pues me imagino que era lo mismo. Está en la misma terna, aunque esté fuera de la Unión. Ojo con ese movimiento. Vamos a ver la cumbre de ministros de energía, a ver si la hace con móvil o sin móvil cuando hablen de esto. Que es, ¿quién se ha llevado mi queso? China, evidentemente. Pero no lo estáis viendo. Miren el siguiente gráfico que marca claramente la fotografía, en este gráfico que se puede ver en Financial Times, cómo China ha dejado de dar datos del conjunto de su economía. Cuando ayer decíamos, China ha sacado algodón, pues miren, este gráfico de Financial Times es maravilloso. Para entender, desde que Xi Jinping se ha convertido en líder, cómo el Producto Interior Bruto, que son las barras rojas, ha ido disminuyendo el crecimiento interanual y han ido disminuyendo también la cantidad de indicadores que iba dando China. Producto Interior Bruto, deflactado, déjalo. Hasta el punto que hemos llegado ahora de retrasarlo una semana, meterle algodón y darle la fotografía. ¿De qué manera cada vez que ha ido continuando la caída en el crecimiento de la economía china, ha ido parando la cantidad de publicaciones estadísticas del conjunto de la economía? Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el gran factor de preocupación sobre la economía china. ¿Hasta qué punto los precios de las casas en China cayendo por segundo año consecutivo? Fíjense el movimiento de caída interanual desde septiembre del año pasado, caída continua de los precios, puede empantanar en una crisis financiera que atacaría, que golpearía directamente al conjunto de la economía. La unión de todo esto y de un crecimiento que va a ser mucho más leve de lo que se esperaba, lleva a ver por parte de Occidente que China no va a pasar, salvo que haga un movimiento tecnológico por un lado, por eso Estados Unidos está ahí pinchándole todo lo que puede, o que consiga una ruptura energética total, donde es el gran beneficiado de la energía rusa, camino está de ello. Fíjense que ambos temas son la clave fundamental, van a tener chips de menos de 7 nanómetros, es decir, tecnología cuántica, por un lado para desarrollar China, por otro lado la energía como valor competitivo contra Europa. Si tiene esos dos factores, bien, si no los tiene, o si los tiene en un grado de dificultad importante, ¿cuánto crece China? 2,5. Lo dijo en el Congreso.
de media en las próximas décadas. Si Estados Unidos va a crecer un 1,5, los economistas lo que están viendo, que se lo contamos ya ayer en nuestro canal de YouTube, es que ni en 2060 China en ese entorno supera a Estados Unidos como primera economía del mundo. Pero por el diferencial de economías y por esto, la deuda sobre Producto Interior Bruto por encima del 270%, sobre todo en hogares, endeudados hasta las cejas, sin la posibilidad de la creación de una clase media que impulse el conjunto de la economía para convertirte en primera potencia del mundo. 2028, 2032, ni 2028 ni 2032, ni en 2060 al paso que va. Rivera, cumbre de líderes de energía. Vamos a ver si móvil o con móvil dentro. Rivera. Natural con hidrógeno. Para nosotros es fundamental que empiece a haber una regulación concreta. No queremos perder la carrera del hidrógeno renovable, no queremos que los inversores piensen que en ausencia de un marco claro prefieren invertir en otros países. Europa está llamada a ser un actor relevante en la energía del hidrógeno y por tanto queremos que la Comisión avance a un ritmo acelerado, anticipando lo que resulte necesario para en 2030 estar plenamente operativos. Hay otros dos debates importantes, el debate que tiene que ver con solidaridad, cómo se organiza la estructura de precios del gas, la plataforma de compra conjunta, en su caso los límites a los precios del gas que puedan dar señales a los mercados, a los proveedores, a los operadores sobre cuál es el margen razonable para que Europa pueda adquirir el gas natural que necesita sin verse sometido a la presión, a la tensión de tener que comprar en el último minuto al precio al que se le ofrezca. Este es un debate importante y que de alguna manera permitiría directamente atajar una muy buena parte de la crisis de precios que estamos viendo. Es una propuesta normativa compleja, difícil, técnicamente muy detallada, sobre la que tendremos ocasión de cambiar impresiones. Hay evidentemente aspectos en los que cada Estado miembro se va posicionando de manera diferente, pero yo soy optimista con respecto a la orientación general que permita que la Comisión entienda cuáles son las dificultades que tenemos por delante y que la Presidencia pueda proponernos un texto sobre el que los técnicos, los representantes de los gobiernos en Bruselas puedan llegar a un acuerdo. Finalmente tendremos un debate a la hora de la comida que quizás es el más estratégico. ¿Cómo valoramos los distintos países las grandes líneas propuestas por la presidenta von der Leyen y comentadas por el Consejo Europeo la semana pasada? No solamente qué ocurre con el corredor de precios del gas, no solamente qué ocurre con la facilidad para poder solidarizarse con los consumidores de electricidad y gas en los distintos países de la Unión Europea, ya sean consumidores industriales, ya sean consumidores domésticos. También tendremos ocasión de hablar de ese mensaje sobre lo relevante que es desacoplar los precios de la electricidad sobre o con respecto a la evolución de los precios del gas natural. Y al respecto, la Comisión Europea circuló ayer lo que es todavía un non-paper, es decir, un documento orientador intentando identificar algunos de las ventajas o algunas de las cuestiones que considera delicadas sobre la posible extensión del mecanismo ibérico, de la solución que hemos encontrado en España y Portugal, al conjunto de la Unión Europea. Esta es una cuestión que ha sido exigida y que ha sido reclamada en numerosas ocasiones por una muy buena parte de Estados miembros de la Unión, en las que el sistema eléctrico es un sistema eléctrico con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, con poco peso del gas y que sin embargo se ven rápidamente contaminados por ese precio del gas y por tanto tienen una señal de los precios de la electricidad en el medio y en el largo plazo enormemente perjudicial para sus consumidores. Así que sin duda será uno de los elementos que discutiremos informalmente durante la hora de la comida y estoy convencida de que habrá Estados miembros que pidan una rápida actuación por parte de la Comisión y nosotros consideramos que es nuestra obligación el respaldar a esos
estados que en este momento están desprotegidos. Hoy por hoy el mecanismo no es necesario que se aplique porque el precio del gas está por debajo de ese tope que introdujimos en España y en Portugal, pero funciona como un reaseguro. Si el precio del gas volviera a crecer, los consumidores españoles y portugueses están protegidos. Así que entendemos perfectamente que aquellos otros Estados miembros con un sistema eléctrico con poco carbón, con poco gas, quieran poder beneficiarse de una respuesta parecida. Pero ese paper de la Comisión, aparte de riesgos o ventajas, ¿presenta una especie de alternativa al modelo ibérico? No. Habla precisamente sobre el mecanismo ibérico y apunta al final el compromiso que ha adquirido la presidenta de la Comisión Europea con respecto a presentar una propuesta de reforma estructural del mercado. Por tanto, define en grandes líneas el funcionamiento, propone un precio de corte del gas más alto del que aplicamos en España y Portugal. Nosotros creemos que eso no es necesariamente la mejor opción. Plantea las dudas que han sido suscitadas por algunos Estados miembros y que probablemente es uno de los grandes quebraderos de cabeza que hoy mantiene la Comisión, y es qué significa la aplicación del mecanismo ibérico si no hay alguna manera de evitar que se puedan beneficiar terceros países en los que no se aplica, y reconoce que la propuesta más eficaz puede ser la que hicimos en su momento España y Portugal, es decir, hacer una doble subasta, un mecanismo de casación en dos tiempos para que los importadores de terceros países paguen el precio original y ese mecanismo de reducción de precios medios solamente aplique a aquellos Estados miembros que estén incluidos dentro del mecanismo. O sea, que plantea cuáles pueden ser los puntos sensibles en el supuesto de una extensión al territorio común de la Unión Europea. Presidenta, ¿y usted cómo han ido los anteriores debates? ¿Qué podemos, hoy es un paper, ¿cómo ve? O sea, ¿podemos salir al menos con consenso con esta propuesta de la Comisión, o cree que habrá países que esto Yo creo que va a ser un debate intenso. Creo que va a ser un debate intenso porque, lógicamente, conforme va pasando el tiempo, a pesar de que en este momento nos sentimos todos aliviados porque el precio del gas ha caído de forma muy importante, porque los almacenes están llenos, porque se ha entendido esa señal que manda Europa de que quiere intervenir, que quiere mandar un mensaje concreto sobre el precio del gas, lo cierto es que el invierno está por llegar, lo cierto es que todavía hay muchos Estados miembros donde la preocupación por cómo está afectando el precio del gas en su electricidad es muy alta y echan de menos propuestas concretas por parte de la Comisión. Pero simultáneamente los Estados miembros donde el carbón y el gas sigue siendo la fuente mayoritaria de producción de electricidad ven con preocupación que algunos tengamos precios más baratos y que ellos se mantengan en horquillas altas de precio precisamente por una mayor presencia de gas y carbón, y esta división hace que sean más cautos con respecto a la extensión de esa solución que hemos venido aplicando en España. ¿Nos puede contar un poco qué podemos esperar de lo que nos comentaba ayer del mecanismo de solidaridad? ¿En qué consiste y que eso parece que sí que va a salir hoy? Yo creo que sí habrá un avance importante con respecto a las grandes orientaciones sobre las respuestas en torno a solidaridad. Es verdad que creemos que la definición o la aproximación a cómo funcionaría en su caso ese corredor de precios del gas es todavía muy ligera, muy suave. Por tanto, creemos que es importante reforzarla, y esto se lo haremos saber a la Presidencia para que pueda reforzar esos aspectos en el mecanismo de solidaridad, pero soy más optimista con respecto a qué resultados concretos se puedan conseguir en torno a esta propuesta. Entonces tiene pinta de que vamos o van a tener que hacer más reuniones extraordinarias de energía, ¿no? Hoy nos confirmará la Presidencia checa cuándo tendremos la siguiente reunión extraordinaria de ministros de energía. Aparentemente han estado barajando distintas opciones, tener una o dos reuniones en las próximas semanas, a principios de noviembre, a finales de noviembre, incluso dos. No es descartable, en función de cómo se vaya avanzando en las propuestas concretas, que se deje trabajar a nivel de las representaciones permanentes en Bruselas y que nos convoquen de nuevo avanzado el mes de noviembre para acabar de orientar aquellas propuestas que sea imprescindible que sean adoptadas antes de fin de año y sobre las que todavía sea necesario. Bueno, las palabras de Teresa Rivera ha dicho directamente 2030. Pero estaba hablando del hidrógeno, debe importarle poco el tema del gas, sino que ha centrado que en 2030 esté totalmente operativo el Marbat que parece que sea la casa de Batman, que van a montar entre Barcelona y Marsella, y que hasta esa fecha, 2030, en esa fecha ya cree estar
completamente operativo. Volvemos a gráficos de una manera rápida, porque nos queda muy poquito para la apertura del viejo continente. Siguiente gráfico para darles una visión un poco clara de cómo se está comportando. Siguiente gráfico, que este ya lo hemos contado antes. Aquí vemos un poco el movimiento de salida del dinero de China. En la parte azul del gráfico, de la parte de abajo, se ven las salidas de la economía china a través de equity, de renta variable, que ven un comportamiento de salida muy potente en los últimos meses. Miren el siguiente gráfico, que nos cuenta o nos apunta a que tanto la Fed como el Banco Central Europeo, en el posicionamiento de tipos de futuro, se ve que a finales de 2023 hay un movimiento o una espera de que la reducción de tipos pueda ser ya una realidad y pueda empezar a contenerse en el primer trimestre del 24 o a finales, en las últimas reuniones de FED y de Banco Central Europeo del 23, pero como previsión de hasta dónde puede llegar. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también la importancia de, fíjense, cuántos días hay en este gráfico de Bloomberg de abastecimiento del diésel, 25 días de reservas, al igual que en 2008, marcándonos, sobre todo por materia energética, calefacción, cómo se está comportando la caída de esas reservas de diésel que están impactando, que están siendo impactadas por la necesidad, sobre todo de ciudadanos norteamericanos que se están abasteciendo, al igual que los europeos, del gas natural en los países, pues ellos también del petróleo, del diésel, para esas calderas de cara al invierno. Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana precisamente ese movimiento que les contaba yo antes, de cómo Francia tiene 26 de 56 centrales nucleares ahora mismo o en reparación o en mantenimiento, poniendo en este tuit de Wall Street Journal el foco de qué manera el invierno está llegando, y eso que tenía que haber sucedido hace 6 semanas, que es el final de los trabajos y de la reparación de esas centrales nucleares, 6 semanas después de lo previsto, todavía no se han terminado. Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana la tasa de ahorro en diferentes escalas de edad, en este gráfico de Real Investment Advice, como qué porcentaje no está preparado para una recesión. Entre 18 y 25 años el 40%, millennials entre 26 y 41 el 31%, que no están haciendo nada para adaptarse a una posible recesión, entre 42 y 57 30%, y entre 58 y 76 años 27% que no están haciendo absolutamente nada para prepararse para una posible recesión. Miren el siguiente gráfico de Real Investment Advice, con una encuesta de Bankrate a 1.025 personas en junio de este 2022, dice que la fatiga de la recesión, que ya se nota en los ciudadanos, está llevando a que no tengan ahorros un 23%, que tengan menos de 3 meses para cubrir los gastos en el caso de un apuro económico el 28%, que los ahorros no cubran ni entre 3 y 5 meses, el 22%, y que los ahorros puedan cubrir o no puedan cubrir 6 o más meses de gastos, el 27%. Ese mensaje de que no llega a calar del todo, que vamos camino a una recesión para una parte de la población que ve la tasa de desempleo como un factor clave, al igual que la FED y los gobiernos, de que no vamos tan mal. Miren el siguiente gráfico, que nos señala, nos apunta también a ese movimiento de fatiga de la recesión, y cómo también los consejeros delegados en esas encuestas del Leading Indicator nos están marcando que están anticipándose, es la línea amarilla, precisamente a la fatiga de la recesión que van viendo los ciudadanos. Poco mensaje que aclare eso.